Guillermo Sacomano nació en Buenos Aires, pero vive desde hace más de 20 años en Villa Gesell. Fue creativo publicitario y guionista de historietas, que fueron ilustradas por dibujantes como Alberto Breccia, Horacio Altuna y Domingo Mandrafina. Como pocos escritores, Sacomano logra diseccionar en cada obra la lengua, la historia y la cultura argentinas en tramas tan hipnóticas como descarnadas. Entre sus libros se encuentran Situación de peligro, Bajo bandera, llevada al cine por Juan José Yusid, El buen dolor, La lengua del malón, El amor argentino, 77 y Cámara Gesell. Recibió numerosas distinciones como el Premio Municipal de Cuento, el Premio Nacional de Novela, además de los premios Biblioteca Breve, el Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón y el Premio Rodolfo Walsh por la crónica El Maestro. Asiduo colaborador del diario Página 12, Sacomano acaba de publicar su nueva novela, Terrible accidente del alma, en la editorial Planeta. Señoras y señores, con nosotros, Guillermo Sacomano. Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Gusto verte. Bueno, muchas gracias. Si no me equivoco, la última vez que nos vimos fue en esa aldea del mundo que se llama París. Sí, en la Ciudad Luz. para ser originales, digamos. Así somos nosotros somos así. Vos ahora vivís en una ciudad que si uno lee una de tus novelas, no sé si es fácil llamarla Ciudad Luz. ¿Vivís en Villa Gesell todavía? Vivo en Villa Gesell. Yo creo que se la puede llamar una ciudad luz. Si bien yo en la novela esta, en Cámara Gesell, conté algunos aspectos como, no secretos, sino de los cuales se prefiere no hablar, yo creo que, al menos para mi oficio, es un lugar excelente. Creo que es un lugar donde hay mucha gente laburante, trabajadora. Una ciudad que aspira a vivir del turismo, algo que es muy difícil, porque la temporada dura un mes y medio. Pero hay mucha gente que trabaja en servicios, en albañilería, plomería, mantenimiento, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que no es una ciudad que esté al margen de la problemática nacional, que no es patrimonial de este gobierno, es una problemática que viene de hace años, que tiene que ver con la exclusión, tiene que ver con la corrupción, y hay una tríada que es muy difícil de disolver, que es los entretejes y manejes que hay entre delincuencia bonaerense y poder político, ¿no? Que esto es lo que enojó a mucha gente de la novela. Pero en la novela también hay gente que labura. Ahora, para escribir es un lugar fenomenal, porque creo que el mar tiene una virtud. Te devuelve a vos a tu exacta pequeñez. Cuando te sentís, si vos escribiendo te podés sentir que podés empardarle a Tolstoy, bajás a la playa, mirás el mar y ya no tenés con qué. Le emplaza de alguna manera a las planicies rusas. Totalmente. Esa infinitud. Yo viví, te entiendo perfectamente, cuando leí Cámara Gesell me remití a mi propia experiencia de haber vivido un invierno en el mar, en San Bernardo, precisamente en un año muy especial, 1976, ¿no? Año duro. Un poquito duro, sí. La sensación que uno tiene, bueno, primero, no elegiste el verano para escribir esta novela, elegiste ese periodo tan particular de una ciudad turística, Bariloche tiene de pronto temporada todo el año, pero Gesell tiene temporada de diciembre a marzo con suerte. Elegí el fuera de temporada porque me pareció que era la manera de contar los lugareños, los locales, lo que no se ve del lugar de vacaciones. Yo había escrito con anterioridad una pequeña crónica que se llamó El viejo Gesell, en donde contaba los orígenes de Gesell, todo el mito de la Fundación Centroeuropea, después vinieron los tanos, los gallegos. Y en un momento yo estaba comiendo un asado con criollos en las afueras del pueblo, y un criollo, un paisano, me dice:
usted se equivocó con su libro. Le digo, ¿por qué? Porque usted lo escribió de allá para acá. ¿Y cómo lo tendría que haber escrito? De acá para allá. ¿Qué me quiso decir? Que estaban excluidos en ese relato los criollos, la gente de Madariaga, los que habían hecho el laburo que no sale en las biografías del fundador, de Carlos Gesell. Entonces, en esta novela conté de alguna manera qué sé yo, lo que pueden ser los meses. Estuve durante 7 años, 8 con este libro, tratando de parar la oreja, como recomendaba Viñas, parar la oreja de hermanito para escribir, y escuchando historias, juntando anécdotas, escuchando especialmente las voces, porque creo que esto es algo interesante, escuchar las tonadas, los registros, los acentos, en un pueblo que ya no es tan pueblo, pero que por otro lado no es diferente, esto me lo decía mi agente Carmen Barcés, de lo que puede pasar en un pueblo del Mediterráneo o en cualquier otro lugar turístico. Hay lugares que tienen esta problemática, que viven durante 2 meses, la costa atlántica en general. El fin de fiesta del mes de marzo es depresivo. Se ¿no? Cae, vos que sos un hombre de cine. Yo lo viví, yo me enfermé un marzo, me acuerdo. Yo trabajaba en un balneario, además del 76. Y recuerdo que la sensación de marzo, que es un mes climáticamente bueno, es deprimente, es una angustia de que se viene la oscuridad, ¿no? Bueno, vos, Jorge, como hombre de cine lo debes saber. Es decir, cuando ahora se acerca el verano, es como Chinechitá, ¿viste? Claro. Se van levantando la escenografía del Spaghetti Western. Tal cual. Y cuando, ahora escuchás, las sierras, los martillos, el canto de los albañiles, ¿viste? Las voces de los santiagueños que van llegando para atender en la temporada. Y cuando viene marzo empezás a escuchar los postigones que se golpean, el viento. Es como empieza, se toman vacaciones los de ahí. Sí, sí, sí. Y los que se pueden tomar vacaciones. Y queda vacío. Ese mundo, conozco muy bien. Y es un mundo, además, bueno, yo en los 70 era todavía. Yo recuerdo que éramos 5 o 6 que compartíamos la noche de San Bernardo en el mes de junio. Lo que debía ser esa noche. No. Además, bueno, hablamos mucho de Cámara Gesell, la verdad que pareciera, van a decir, bueno, que leí solamente Cámara Gesell, y si hay algo que realmente quiero decirte, que te agradezco mucho de los libros que escribiste. Un amigo mío me preguntaba, ¿vos leíste tal libro? Y yo le decía, no, qué envidia te tengo, porque lo vas a poder leer. Bueno, yo le puedo decir a algunos que no hayan leído a Guillermo Sacomano, que los envidio, porque realmente es apasionante recorrer la magnitud de su obra. Te lo digo, bueno, porque todavía por suerte me queda algún librito que leerte, pero no mucho. Bueno, me costó mucho conseguir la lengua del Malón. La encontré un chivo, ¿no? En una empresa de esas que mercadean libremente por internet. Y la busqué 2 veces, la primera vez no la encontré y la segunda sí. Yo no tengo ejemplares. ¿No tenés ejemplares? Te vendo. Dale, te lo compro. Bueno, a mí me interesa mucho porque, a ver, empiezo por Cámara Gesell. Una de las cosas que uno siente en muchos de tus libros, vos sabés que yo hago una digresión. En este programa suelo empezar a hablar y conversar sobre cómo fue tu niñez, cómo fue tu infancia. Bueno, yo sé mucho ya de eso, porque creo que vos desnudaste muchas de tu vida. Hay muchas pistas sobre tu vida en tus libros, en tus novelas. Una de lo que está en Cámara Gesell, pero también está en la trilogía que integra La lengua del Malón, El amor argentino y el 77, que es escasas zonas o escasas porciones de esperanza. Hay un enorme escepticismo en tu obra, que va de novelas muy realistas, con una vueltita de tuerca, a las ficciones, El oficinista, y tu última, acá sí, los envidio a todos porque esto es una primicia. Sí. Que ni vos lo tenés este libro todavía. No, me llegó una noche, porque está saliendo ahora a librerías. Terrible accidente del alma. Y creo que este último libro sintetiza un poco lo que te estoy diciendo, ¿no? Acá la desesperanza llega a niveles
digamos, orgiástico. A ver, no, yo quisiera ser optimista. Creo que si no tuviera un resto de optimismo y de esperanza, no escribiría. Un tipo que escribe es porque espera ser leído o tiene una historia para compartir con el otro. Yo creo que no hay objeto más solidario que un libro. Lo puedes llevar a todos lados, desde el baño hasta una isla desierta, pero el libro te acompaña. Y como me decía una vez Dalmaceto, lo que tiene la literatura es un pibe de 15 años, lee un autor, Dickens, Dostoyevsky, y encuentra que a él le pasa algo que le está pasando a esos personajes, se genera un grado de comprensión. Entonces, si yo no creyera que la literatura tiene una utilidad, una función, más allá de que es un placer para el que la escribe a veces y para el que lee, pero también siento que vivimos en el sistema capitalista. El sistema capitalista es autodestructivo, es autodestrucción pura. El sistema que más se precia y se vanagloria se llena la boca hablando de la familia, es el primero que destruye la familia, que considera la célula básica. Esto no es ningún invento mío, ni es ninguna observación que pueda sorprender. Está en trabajos como La clase obrera en Alemania, un ensayo de Engels de 1875. Sí, o está en Vialema C cuando habla de la clase obrera argentina, ¿no? La clase obrera argentina. Estado de la clase obrera argentina. Entonces, acá es donde mi optimismo es limitado. Y es limitado también en lo que hace a... Y no quiero entrar en la coyuntura, podría entrar, pero no me interesa. En lo que son las agrupaciones políticas, ¿no? Es decir, cuando yo era pibe, el mundo se dividía en clase obrera, proletariado, clase media, la pequeña burguesía o las capas medias, la oligarquía o la burguesía, la clase alta. Y ahora está la clase política. ¿En qué es eso de clase? Es una definición de los medios de comunicación. Sí, es una definición, pero también alude a algo que la gente asume y que opera como... Hay como un esprit de corps, ¿no? Como hay un esprit de corps en la justicia, como hay un esprit de corps en determinados estamentos de la sociedad. Entonces yo no soy muy optimista cuando salgo a caminar por el barrio donde vivo en Buenos Aires, que es la zona del Bajo, de Puerto Madero para acá, no Puerto Madero. Y de golpe vivo en el pasaje de la vuelta de casa en Tres Sargentos, en la esquina de San Martín y Tres Sargentos, siempre hay 4 o 5 pibes durmiendo en la noche, que alguna vez se agarran a botellazos. Yo camino mucho la ciudad, caminas las recobas y ves gente tirada, familias, decís, a ver, ¿cómo se llegó? ¿En qué momento se cortó este cordón y esta familia cayó, o este tipo cayó? Y creo que este es un paisaje que no registran los medios, que apelan al sensacionalismo y fragotean todo el tiempo contra lo que puede haber de bueno en este gobierno. Y por otro lado tampoco le creo mucho a los políticos, porque no caminan el barro, ¿no? Entonces, tal vez estoy con el paso de los años más cerca del anarquismo que de otra actitud, pero me cuesta mucho ser optimista cuando veo que los hospitales están colapsados y hay una epidemia de bronquiolitis. Me cuesta mucho ser optimista. Yo tampoco voy a entrar en política porque yo nunca creí en materia de realidad social en lo bueno o en lo absoluto. Creo en lo mejor y lamento lo peor. De manera tal que en la realidad es como la temperatura corporal, puede ser más baja o más alta, ¿no? Y creo que una percepción de ese tipo es lo que puede llevar a uno a extraviarlo en términos políticos, es decir, no saber distinguir lo mejor de lo peor. Ahora, volviendo a tu obra, hay como una advertencia. Cuando uno lee, voy a ir al oficinista y a Terrible accidente del alma, ¿no? Que porque hacen como Pandam. Sí, en general, bueno, me da la impresión, vos tenés una trilogía que tiene algunos, que es la trilogía que mencioné anteriormente, con un personaje que es Gómez. Descríbeme a Gómez, porque es bastante interesante. Gómez intenta plantearse como un intelectual nacional, odio la palabra nacional, un intelectual bastante típico. Es nacional y popular, es peronista incluso. Sí, filoperonista te diría.
Pero es un peronista que admira a Victoria, o que tiene una cierta pulsión. Que admira la literatura inglesa. Claro. Entonces la contradicción de él es, soy cabecita negra, pero me gusta la literatura inglesa y me gustaría publicar en Sur, ¿no? Y por otro lado, es homosexual, pero bueno, no sabe cómo, digamos, manejar su sexualidad en términos sociales en un momento de represión muy fuerte, porque el peronismo fue muy represivo en ese sentido y todo lo que vino después todavía más, en cuanto a libertades y cuestiones de género. Entonces, este tipo de contradicciones me interesaban como personaje, porque creo que ahí había dos tensiones que venían del grupo Contorno, y eran, por un lado estaba Viñas y por otro lado estaba Sebrelli, digamos, cómo se dan esos, cómo se plantea el desvío y la escisión entre quienes fueron originalmente el grupo Contorno, donde estuvo Rossigner, etcétera, estuvo Nequitri. Aclaramos a la gente, a los espectadores, Contorno es una revista de los años 50. Fines de los 50, ¿no? Sí, mitad duró, sacó 5 números. Si sí, no me es la equivoco. revista que desde la intelectualidad de izquierda o progresista, como se la llama ahora, intentó comprender el peronismo como fenómeno, en un momento de proscripción del peronismo, ¿no? Que, bueno, sabemos, el peronismo es el gran fenómeno maldito, como decía Cook, de esta sociedad. Entonces Gómez, bueno, frente a esto, a Gómez lo desgarra un día estar caminando por la Plaza de Mayo y presenciar, estar ahí bajo las bombas, el bombardeo del 16 de junio, ¿no? Y bueno, estos son los momentos de quiebre en la sociedad argentina. El otro momento de quiebre, ya ha caído el peronismo, ya derrocado el peronismo, la toma de Lisandro de la Torre. Claro, la primera novela, El bombardeo, gira en torno, está en las tres, pero gira en torno a la primera. Eje, la lengua, ¿no? Es el eje, la lengua del malón. Y después, en El amor argentino, el otro eje, hay dos ejes. Por un lado, el encuentro entre Evita y Roberto Arlt, que fue real, ¿no? Es un encuentro que se produjo en la realidad, lo refiere César Tiempo. Y después, la